Vivimos en un mundo donde es difícil ya saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Los medios de comunicación, las redes sociales están llenos de información falsa muchas veces. Podemos pasar tiempo leyendo noticias, viendo videos y en realidad no sabemos cuánto de lo que vemos, de lo que leemos es verdad. En Facebook está muy de moda el escribir frases bonitas con una imagen y atribuírsela a un autor famoso, cuando en realidad a veces no es así, es mentira. O muchas veces en las redes sociales vemos noticias de personas famosas que han muerto y sin ser verdad. Y estas cosas nos enseñan a no creer en todo lo que escuchamos, a no dejarnos engañar y a que tenemos que aprender a discernir la información cuando algo es verdad y cuando algo es mentira. De igual manera, cuando se trata de predicaciones cristianas, cuando se trata de mensajes sobre la Biblia, de documentales sobre información cristiana, etcétera, hay muchas cosas que en realidad son información equivocada o información que no está de acuerdo a lo que en realidad enseña la palabra de Dios. Entonces, nosotros también debemos estar preparados desde eh, de esa manera para poder discernir también cuál es la verdad y saber diferenciar de lo que es mentira y lo que es el error. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a mi canal Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez. En esta ocasión continuamos con esta serie de videos sobre la primera epístola de Juan. Han sido algunos mensajes de bastante edificación de esta primera epístola de Juan. Si quieren estar pendientes siempre de esta serie de videos, suscríbanse al canal, denle clic en suscribirse, denle clic en la campanita para que tengan una notificación de YouTube cuando haya un video nuevo. Tenemos varias series de videos en el canal, de la epístola de Santiago, de la epístola a los Efesios. También hemos estudiado el fruto del Espíritu Santo, tenemos cursos de doctrina bíblica, la epístola a los Romanos, etcétera, y muchas series de videos que les puede interesar. Bien, en esta ocasión llegamos ya al capítulo 2, el versículo 18 de la primera epístola de Juan. Vamos a dar lectura hasta el versículo 29, en donde el apóstol Juan precisamente nos va a hablar de este tema de saber diferenciar, de estar firmes en la verdad y no dejarnos engañar. Entonces, primera de Juan 2, versículos del 18 al 29, dice: Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él los enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él.
En este texto, el apóstol Juan nos advierte que una de las señales de estar en los últimos tiempos es el surgimiento de anticristos. Juan utiliza aquí esta palabra, anticristos. Ahora, ¿qué significa esto? Bíblicamente, los últimos tiempos comprendían todo el tiempo, desde la resurrección de Jesús hasta cuando Él regrese. Y durante todo ese tiempo, lo que quiere decir la Biblia es que habría muchas personas que se van a oponer a Jesús, se van a oponer al proyecto del reino de Dios. Y eso es en realidad lo que significa la palabra anticristo. Y Juan nos enseña aquí en este texto que en este tiempo estas personas, estos anticristos, van a negar la verdad de que Jesús es el Cristo y que al mismo tiempo al negar a Jesús se va a negar también al Padre, ¿no? Eso decía en el versículo 22, decía, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el tiempo del apóstol Juan podemos ver que ya se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros que enseñaban cosas diferentes a la verdad del Evangelio. En el versículo 19 decía, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Jesús mismo advirtió también a sus discípulos que una de las señales antes del fin sería el surgimiento de falsos profetas. En Mateo 24, del 4 al 5, Jesús dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús que vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta es la razón por la que Jesús y el apóstol Juan en esta epístola pide a sus lectores no dejarse engañar y tener cuidado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Juan nos da aquí algunos consejos. Primero sería identificar la verdad. Tenemos que aprender a identificar cuál es la verdad. ¿Por qué digo esto? En el versículo 20 y 21 dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. La manera en que la iglesia puede conocer la verdad es porque tiene la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Juan aquí, la unción del Santo, que le guía a la verdad, que le guía a lo que enseña en realidad la palabra de Dios. Ahora, durante la historia de la iglesia siempre se ha dado esto del surgimiento, como ya comentamos, de falsos maestros. Pero el problema de nuestro tiempo es que hoy tenemos más fácil acceso a todo tipo de información y todo tipo de enseñanzas y de cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de los valores y los principios de la palabra de Dios. Y ante esto los cristianos nos enfrentamos todo el tiempo. Y es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar la verdad del error. Incluso muchas veces dentro de la iglesia cristiana mismo se infiltran a veces enseñanzas que están en contra de la palabra de Dios. Entonces Juan dice aquí, les escribo porque ustedes conocen la verdad. Entonces la primera pregunta que tenemos que plantearnos como iglesia es, ¿conocemos la verdad? ¿Sabemos diferenciar en realidad lo que está en contra de la palabra de Dios? Tenemos una comunión con el Espíritu de Dios constante para que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestro estudio de la palabra de Dios. Ahora, ojo, aquí quiero aclarar algo, que tener el Espíritu de Dios nunca quiere decir que el Espíritu de Dios nos va a dar un conocimiento fuera de la palabra de Dios. No, eso es imposible. El Espíritu de Dios nos va a dar un conocimiento de lo que está en la palabra de Dios, porque Dios nunca puede contradecirse. Entonces, que tengamos, como dice Juan, la unción del Santo es que tenemos la guía del Espíritu para estudiar y aprender más sobre la palabra de Dios. Pero entonces viene la pregunta, ¿conocemos la palabra de Dios? ¿Nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿O a veces solamente creemos lo que el pastor enseña el domingo o lo que vemos en un video como este en el YouTube? Y a veces nos quedamos en eso y no somos nosotros mismos los que profundizamos en conocer la palabra de Dios. Tenemos que primero estar seguros de eso, identificar la verdad por medio de conocer la verdad. Una segunda cosa que nos enseña Juan aquí es que tenemos que permanecer en esa verdad. En los versículos de 24 al 27 decía,
permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. En estos textos vemos que se repite 4 veces el término permanecer y permanecer en la verdad, ya que estar en la verdad o conocer la verdad no se trata de algo que solamente aprendí un día, conocí un día leí la Biblia y ya sé lo necesario. No, se trata de permanecer aprendiendo todos los días, porque este proceso de conocer a Dios es algo que no nos va a alcanzar ni en toda nuestra vida, ya que siempre hay algo nuevo que podemos aprender, siempre hay algo más que Dios nos puede mostrar por medio de su palabra. Por eso nosotros tenemos que permanecer aprendiendo todos los días. Cada día la Biblia tiene algo nuevo para nosotros, y yo puedo dar testimonio de que muchas veces algo que yo leo en la mañana es algo que me mantiene motivado para el resto del día. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. El Salmo 119:10 dice: yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 103 y 104 del Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco la senda de mentira. Así tenemos que aprender nosotros a amar la palabra de Dios para perseverar en la palabra de Dios. Y perseverar en la palabra es igual que permanecer en Dios. Es lo que dice el versículo 24 de 1 de Juan 2. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Entonces son 2 cosas hasta ahora que vemos que Juan nos enseña. Primero, identificar la verdad, conocer la verdad. Segundo, permanecer en esa verdad. Y una cosa importante es vivir esa verdad, es lo tercero. Porque todo el conocimiento intelectual que podemos tener y que podemos perseverar aprendiendo, si nosotros no lo vivimos, no sirve para nada. En los versículos 28 y 29 decía: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocemos que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Entonces Juan nos dice que si nosotros permanecemos en la verdad, no solo que no nos vamos a dejar engañar, sino que también podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados, es decir, seguros de que hemos estado viviendo una vida que a Dios le agrade. Claro que la Biblia nos enseña siempre que la salvación no es por obras, pero en algún momento cuando Jesús regrese sí vamos a dar cuentas a Dios acerca de nuestras obras. Y aquí Juan nos da a entender que tal vez haya personas que serán avergonzadas en su venida, pero Juan dice que al permanecer en la verdad no vamos a ser avergonzados, porque vamos a vivir de una manera que a Dios le agrade. Entonces, permanecer en la verdad tiene que necesariamente convertirse en un estilo de vida de buenas obras, un estilo de vida que agrade a Dios. En el versículo 29 decía: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Entonces, todo el que practica la justicia es porque ha nacido de Dios. Los hijos siempre se parecen a sus padres, sea físicamente o por la enseñanza que han recibido de sus padres. Asimismo dice Juan: si nosotros hemos nacido de Dios, pues vamos también a practicar la justicia. Vamos en algo a parecernos a Dios, porque tenemos el Espíritu que Él nos dio y porque aprendemos de Él cada día, si perseveramos obviamente en su palabra. Entonces, todo conocimiento correcto de Jesús tiene que vivirse, tiene que mostrarse en una vida que nos identifique como hijos de Dios. El apóstol Santiago también decía en Santiago 1:22: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, muchas veces la mejor forma de que la gente conozca la verdad y crea la verdad
no será por las cosas que predicamos, sino más bien por las cosas que vivimos. Eso es muy importante. Entonces son tres cosas que aquí el apóstol Juan nos ha mostrado. Primero, conocer la verdad. Segundo, permanecer en la verdad. Y tercero, vivir esa verdad. Eso es importante para enfrentarnos en un mundo en donde muchas veces lo que reina es el engaño. Si solo concluyendo, tenemos que decir, como dijimos al inicio, en un tiempo de tanta desinformación por los medios de comunicación, nosotros como cristianos más bien tenemos que aprender a perseverar en la verdad de la palabra de Dios para no dejarnos engañar por cosas que estén en contra de la verdad de Dios. Pero esa verdad tiene que siempre manifestarse en un estilo de vida de buenas obras, como corresponde a un hijo de Dios. Bien, este es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy, siguiendo esta serie de la primera epístola de Juan. Hay muchas cosas importantes que hemos aprendido. Les voy a dejar una tarjetita para que puedan ver esta lista de reproducción. Sí, recuerden que estamos haciendo casi todas las mañanas un tiempo de devocional en directo aquí en el canal. Entonces, más o menos a las 8:15 de la mañana de aquí de Ecuador, estoy haciendo estos directos, compartiendo alguna pequeña reflexión sobre la Biblia. Y recuerden que los lunes, en cambio, en las noches, a las 7 de la noche, hora de Ecuador, por lo general, estoy haciendo en cambio una transmisión sobre temas de teología y doctrina bíblica, abiertos también para preguntas y respuestas. Es un poco más amplio este tiempo, entonces también les invito a estar presentes. Apoyen el canal, compartan estos videos, suscríbanse. Si quieren apoyarnos de otra forma, en nuestra cuenta de Patreon, nuestra cuenta de PayPal, todos los enlaces están en la descripción. Adquieran nuestros libros de una forma también que nos apoyan a seguir adelante, para seguir adelante haciendo esta obra del ministerio en las redes sociales, en los medios digitales. Bien, les voy a dejar unos 2 videos que les puede interesar, unas 2 sugerencias. Les voy a dejar el enlace para que se suscriban al canal, el enlace para que sigan la página web todoteos.com, donde pueden encontrar todo este material también en texto, ahí en la página. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.